¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches y bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo estudio, un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, de tiempo de reunión. La verdad que es una felicidad, una alegría enorme poder compartir juntos esta noche. Y parece como que todos los sábados que me encuentran, o lo encuentran a Carlos o me encuentran a mí, estamos juntos, ¿sí? Y no es que lo estamos planificando de esa manera, pero nuestro Padre está siendo muy bondadoso con nosotros porque la verdad que la pasamos muy bien compartiendo la palabra. Aún así también sé que dentro de poco nos tocará cambiar y renovar esto, pero aprovechando a full, mi hermano, estos diálogos que estoy teniendo con vos, estas charlas para reaccionar un poco de lo que fue la lección de esta semana, la lección número 7, los pactos y la fe. Así que bueno, buenas noches, Carlos, feliz sábado, ¿cómo andás? Buenas noches, Leandro. Dios te bendiga. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Y como bien dice, no me pesa nada hacer esto las veces que tengamos que hacerlo porque realmente nos nutrimos mutuamente, ¿no? Nos nutrimos del conocimiento que Dios pues nos ha dado y aprendemos los unos de los otros. Y en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿no? Entonces, pues Amén. siempre es bonito, es lindo y también, ¿verdad? Tener ¿verdad? Esta experiencia con nuestros hermanos y, y verlos reaccionar luego, ¿verdad? Con sus comentarios y sus aportes, también es muy lindo. Así que les mando un saludo a todos nuestros hermanos que de costumbre se conectan. Dios los bendiga a todos. Igualmente, gracias Carlos ahí por hacerme el pie, un cariño grande a los que se fueron conectando, feliz sábado, gracias por escribir ahí en el chat. Y bueno, vamos a meternos de lleno en el estudio, nos queda 1 hora y pico de estudio de la palabra, les agradecemos a todos la paciencia, a veces nos extendemos un poquito más, un poquito menos, pero bueno, espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros y si te gustó, también te invitamos a compartir este enlace para que bueno, otros también se puedan enganchar y sumar a un tema que no es o sea, cuando uno se pone a estudiar el tema de la Biblia, no es que dice, wow, este es lo primero que se me ocurre en un estudio bíblico sobre cómo ingresar al tema de la palabra de Dios, pero realmente es muy, pero muy necesario y casi providencial del tema que vimos la semana pasada. Así que le vamos a pedir a nuestro Padre que nos dirija, que nos guíe y que su Hijo sea nuestro Maestro. Y bueno, nosotros acá simplemente acompañando a lo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Carlos, ¿nos queda acompañar en la primera oración? Claro, claro que sí. Vamos a orar. Amén. Padre y Dios de amor, pedimos tu bendición en esta hora, reconociendo que tienes bendición para darnos, reconociendo que has prometido bendición para nosotros. Y nosotros, hambrientos de tu bendición, hambrientos de tu palabra, rogamos que nos asistas por medio de tu Espíritu, que tus ángeles sean nuestros ayudantes en todo este proceso, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos al dialogar únicamente aquello que proviene de ti y nada de lo que provenga de nosotros. Danos claridad y también dale claridad a nuestros hermanos para que puedan recibir la misma bendición juntamente con nosotros. Lo Amén. pedimos y agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a meternos de lleno con el estudio. Hoy lo que vamos a hacer es reaccionar al folleto de Escuela Sabática. Es decir, ustedes no van a ver acá un versículo nuevo o algo distinto, porque ya había demasiado para estudiar para esta semana. Había mucho material, había mucha lectura. Y me parece que está bueno, ¿qué te parece, Carlos? Sacarle un poco de jugo a lo que estábamos viendo y tal vez darte otro comentario que el que vos hayas anotado para esta semana, pero nos encantaría, nos gustaría mucho también ahí en el chat ir leyéndote qué es lo que fuiste contestando vos, qué fue las impresiones y si hubo otras también poder leerlas, ¿sí? Estos apartados que vamos a colocar, bueno, que coloqué, no voy a sumarlo a Carlos porque seguramente él hubiese puesto otros y que también hubiese estado buenísimo, estos me hago cargo, ¿sí? Son arbitrarios, pero son cortes que como para ir dividiendo un poco el estudio y no hacerlo todo de una, ¿sí? La primera parte de la lección trata un poco acerca de la promesa de Dios, ¿sí? Hablando de los pactos como esa promesa, y arranca la pregunta número 1 con algo muy especial. Tal vez cuando uno habla de los pactos es tal vez personalmente por donde arranco, ¿sí? Carlos, después me dirás vos tu experiencia, pero yo por lo menos siempre uso este versículo. Y la pregunta dice,
cuál fue la promesa de Dios a su pueblo y si estos daban oído a su voz y guardaban su pacto, ¿qué haría de ellos? Y cita Éxodo 19, 5 al 6, que dice: ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y después nos cita también la lección, el Salmo 81, 8 y 9, ¿sí? Nos recomienda esta lectura. Oye, pueblo mío, y te protestaré, oh Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni adorarás a Dios extraño. La pregunta era cuál fue la promesa que Dios hizo a su pueblo, ¿no? Que Dios hizo si oían su voz y guardaban su pacto. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, el versículo es muy claro, dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Son todas promesas. Cuando uno lee estos pasajes, yo la verdad que qué sé yo, de adventista de toda la vida, y lee Éxodo 20, y lo ve de otra manera. Pero cuando arrancás desde Éxodo 19, empezás a ver que lo que Dios le está diciendo es todo en tiempo futuro. Si vos me oís y guardás, si retenés, que esa es la palabra que se utiliza para guardar, si retenés, vosotros vas a hacer tal cosa, vas a hacer esto, ¿sí? Es una promesa a futuro, mi especial tesoro. Seréis reino de sacerdotes y nación santa. Muy distinto tal vez al concepto hoy de lo que el mundo quiere de los reinos, ¿no? Con presidentes y con guerreros, o por lo menos lo que uno ha estudiado en la historia, Carlos, ¿sí? Es muy distinto a lo que uno ha visto, ¿no? Y lo que Dios quiere son sacerdotes, gente que esté ministrando, que esté compartiendo estas verdades, ¿sí? Que sea la boca de Dios para que otros también reciban, puedan oír y recibir estas bendiciones, esta palabra. Y me gustó mucho el Salmo 81, ¿sí? Hago este comentario breve, casi descriptivo de la pregunta, que trata acerca de esto, ¿no? No habrá en ti Dios ajeno, ni adorarás a Dios extraño. Y digo, wow, o sea, esto ya se está metiendo a un asunto que hasta este momento, te digo, lo estoy reaccionando y lo sigo pensando, uno lo ha tenido como: te tengo que presentar el mensaje de la divinidad para que entiendas que no existe. Y es cierto, o sea, yo no estoy negando de que uno no tenga que presentar lo que dice la Escritura, pero el pacto es que si lo escuchamos y lo guardamos, no habría nadie que tendría que estar forzando a la gente para que deje las deidades falsas, ¿sí? Pongámosle el nombre de la doctrina que querramos en este momento. Yo sé que a muchos cristianos se le está viniendo uno en particular, pero es la consecuencia de, o sea, es una promesa, no va a haber esto. Carlos, adelante, porque más o menos descriptivo, si querés después lo vamos ampliando. Sí, no, son versículos, como tú bien mencionas, que son clave para entender el tema de los pactos, ¿no? Y lo primero, comentando sobre los primeros dos versículos, en Éxodo 19, 5 y 6, el Señor le dice: si me oyes y guardas mi pacto, la palabra obedecer, que ahí aparece que si obedecierais mi voz, es la misma palabra para oír, Mirá que en vos. algunas ocasiones se traduce como obedecer, en otros se traduce como escuchar. Entonces, por eso ahí van a ver algunas traducciones que dicen: si oyes mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro. A consecuencia de ello, oír la voz de Dios y guardar su pacto, ellos llegarían a ser su especial tesoro. Y es interesante lo que dice: sobre todos los pueblos. Dios los colocaría como cabeza de los pueblos. Ellos serían un canal de bendición, y esto lo confirma los versículos subsiguientes, cuando dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, mediadores y nación santa. Todos serían reyes, todos serían sacerdotes, todos serían santos, todos serían su especial tesoro, y todos estarían en una posición de cabeza sobre los demás pueblos, porque Dios lo que quería era evangelizar al mundo por medio del pueblo de Israel. No que Ese era sea el una secta. Exactamente. Y para todos aquellos que abrazan el nuevo pacto, la consecuencia es evangelizar al mundo y cumplir esta promesa de ser reyes, sacerdotes, especial tesoro, un pueblo santo que evangelice al mundo y que sirva como un canal de bendición para que el mundo conozca al Dios verdadero.
Tremendo. Entonces, el versículo de Salmo 81, 8 y 9, Pero, Ajá, disculpa. digo, somos canal porque lo recibimos, o sea, Sí, recibimos, agradecemos esa bendición y por eso podemos dar. totalmente, totalmente. No se puede evangelizar si el evangelio no se atesora. Si el evangelio, que las buenas noticias, las buenas promesas, las mejores promesas no se reciben en el corazón y no se atesoran. Totalmente. Entonces, en ese contexto, Dios habla las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos, que lo habla en tiempo futuro, no en modo imperativo, como que no puedes tener dioses ajenos, sino que le dice, no tendrás en tiempo futuro, como una promesa de lo que va a ser la consecuencia natural de que ellos atesoren su palabra. Y esto lo confirma el Salmo 81, 8 y 9, cuando dice, oye pueblo mío, y te protestaré, Israel, si me oyeres. Y algunas versiones traducen esto sin la exclamación, poniendo una coma. Dice, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni tampoco tendrá otro Dios falso. Parte de No toda la misma descripción. Exacto, si tú me oyes, la consecuencia es que no vas a tener dioses ajenos, porque vas a recibir mis promesas, vas a recibir mi palabra, y su palabra, que es espíritu y es vida, vivificaría su vida de tal forma que lo haría una nación santa, un especial tesoro, un reino de sacerdotes, y cumplirían la misión. Podemos decir entonces, Carlos, que el gran problema de que el mundo esté adorando dioses falsos, ¿sí? El dinero, etcétera, todo lo que uno coloque en ese lugar es porque no le está oyendo. Totalmente, Bueno, totalmente, totalmente. Todo, cuando la palabra de Dios no es atesorada, no está en el corazón, siempre hay otra cosa en su lugar que se convierte en un Dios. vamos a pasar al siguiente pasaje porque vamos a estar hablando siempre lo mismo, ya lo van a ver. Punto 2, Carlos, si querés para leerlo Seguro, seguro. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a la voz de Dios? El capítulo 20 de Éxodo, versículo 19, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Así que Dios les pide que escuchen su voz, que guarden su pacto, que si ellos reciben esas palabras del pacto, ellos no tendrían otros dioses, y le dice, y no se inclinarían a ellos, y le dice todos los 10 mandamientos, se los dice en tiempo futuro, se acordarían del sábado porque estarían atesorando siempre su palabra, querrían toda la palabra y toda la bendición que viene en sábado, y entonces pues se acordarían del sábado, acordarte has, algunas traducciones modernas dicen acuérdate, pero realmente en hebreo dice acordarte has, que también está en tiempo futuro. Dios le da todas esas promesas y ellos responden, después de que habían dicho que oirían y guardarían y harían todo lo que Dios dijo que debían hacer, le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. De nuevo hacen la promesa, pero ahora se lo hacen un hombre, no a Dios, ahora se lo están haciendo un hombre, y le dicen, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y piden que Dios no les hable, piden no seguir escuchando la voz de Dios. Tremendo, ¿no? y hay un tema, ¿no? No hable Dios para que no muramos. O sea, entienden que escuchar la voz de Dios era oír una condena. Es lo que uno percibe. O sea, hay un falso concepto acerca de que lo que Dios pronuncia, digo, ¿por qué Moisés sí lo podía escuchar y él podía repetir las palabras y ellos no? Digo, ¿por qué ellos Sí, no sí. podían estar en ese En lugar? Dios es en un hombre como él. Hebreos 12, no sé, no me acuerdo si estaba en la lección, pero Hebreos 12, creo que el versículo 20, por ahí 20, 21, menciona que no podían tolerar lo que se decía. Wow. Que decía que que pidieron alejarse porque no podían tolerar lo que se decía. Pidieron que no se les hablara más a consecuencia de lo que oían. Y entonces era una confrontación, como bien dice, aquí estaba ocurriendo lo que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 3 acerca del ministerio de condenación o el ministerio de muerte, donde la ley que se les estaba dando, que se les daba en forma de promesa, para ellos era una condenación por su condición pecaminosa y caída, pero en lugar de aceptar su necesidad de un Salvador, endurecen el corazón, piden distancia y no quieren que Dios les hable más. Y ojo, esto no es, y lo quiero decir con el mayor de los cariños, esto no es una crítica
que no escuchen a Moisés. Sí, como hoy en día tampoco es una crítica, no escuchen pastores o videos o sermones o que no lean libros de autores, pero hay una aversión a buscar la Biblia. ¿Sí? Es más, cuando uno presenta ciertos temas, eh, el solo presentar lo que dice la Biblia es, bueno, ¿y pero qué dice tal autor? O qué dice tal comentario? ¿O qué dice tal diccionario? La Biblia no basta. La Biblia muchas veces no cierra las discusiones, no cierra los puntos, necesita un extra. Y volvemos a este principio, ¿sí? A repetir estas respuestas del pueblo de Y Israel a en veces nuestra vida. pasa, ¿No? y a veces pasa, Alejandro, con el espíritu de profecía, que luego se saca el espíritu de profecía y cuando lo que dice el espíritu de profecía no nos gusta, no, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces no nos ponemos de acuerdo. Eh, y Totalmente, es triste. totalmente. Y lo que realmente se está manifestando es, como bien dice, una aversión a una resistencia a lo que se está escuchando, a no quiero escuchar lo que estoy escuchando. Vamos a continuar un poquito porque la lección hablaba acerca de este tema, ¿sí? De estas consecuencias del rechazo y las recomendaciones que nos da también la misma palabra a esta situación. En la pregunta número 3 dice, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? Y nos presenta 3 pasajes que los conoce muy bien mi hermano Carlos, ¿sí? Porque yo lo he escuchado de algún tema, algún sermón que da el hermano. Jeremías 9, 13 al 14 dice, y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. ¿Sí? ¿Qué les sucedió al pueblo de Israel? Al no escuchar, y obviamente como consecuencia de eso, al no retener, al no guardar esa palabra, y no caminar conforme a ella, la consecuencia natural, como habíamos visto en el pasaje anterior, el de Salmo 81, 8 y 9, ¿sí? De que si lo oías no habrá Dios, el no oírlo, ¿sí? Es ir tras estos dioses, ¿sí? Tras los Baales que les enseñaron sus padres. Y me gusta esa expresión, ¿no? Se fueron tras la imaginación de su corazón. Que esto nos llama mucho con respecto a este punto, ¿no? No hable Dios con nosotros para que no muramos. Hay algo en nuestro corazón que falsifica la imagen que tenemos sobre Dios y falsifica también la imagen que tenemos sobre los Baales, ¿no? Que nuestro corazón esté más inclinado sobre cosas que no nos dan vida, que no nos ayudan, y sí con respecto a pensar de que Dios sí puede hacer tal o cual cosa. Entonces, bueno, por ahí me gustó esto como una respuesta directa, Carlos. Sí, Para que yo sí, no te quiero uno hacer todo el comentario. uno se vuelve atrás al rechazar el único medio por el cual Dios puede guardarnos de pecar, el único medio por el cual Dios puede guardarnos de la idolatría, que es su palabra, la rechazamos. ¿Cuál es la consecuencia natural? La idolatría, el pecado. Entonces, esto es lo que también el mismo Salmo 81 que leímos hace un momento, varios versículos más adelante, dice, mas mi pueblo no me quiso a mí, y no oyó mi voz, y no me quiso a mí. Y los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Entonces, vemos cómo el rechazar la voz de Dios, rechazar su palabra, nos lleva realmente a tener falsos conceptos de Él. No solamente a conscientemente ir tras Baales y tras ídolos con otros nombres, sino creer que Dios es de forma distinta. También eso otro punto, ¿verdad? Recuerdo una cita de la sierva del Señor que decía que hoy en día hay tantos adoradores de Baal, ¿verdad? Como en tiempos de Elías, ¿verdad? Porque se adoran falsos conceptos de Dios y son tan adoradores de Baal hoy en día como adorando falsos conceptos de Dios. Hasta muchos centros de teología. Lo dice ella, También. no lo dije yo. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esto nos confronta porque o recibo la palabra y la atesoro y soy guardado por esa palabra de pecar y de tener otros dioses, y la palabra morando en mí me guarda del pecado y me santifica, o rechazo la palabra, la mantengo fuera, la mantengo lejos y me convierto en idólatra.
Es, Es es muy interesante esto se de que resume de forma tan sencilla como eso. yo me quedé pensando mientras vos hablabas en la última expresión, esto dice que se fueron en pos de los Baales que les enseñaron sus padres, y digo, todos terminamos yendo tras lo que nos enseñaron. Eh, ¿Cuántos hay de que hoy no cambian la postura porque es lo que sus padres les han enseñado y lo que su ¿sí? Yo vengo de tal iglesia, mis papás han venido de tal, independiente, ¿sí? Independientemente de cuál es la denominación, yo vengo de tal denominación y esto es lo que O me lo que, enseñaron. o lo que tal persona que admiro mucho me enseñó, Totalmente. Es mi padre, espiritual. mi reformador, mi pionero, etcétera, ¿sí? Lo que sea que esté superior de uno, y corremos a Dios de ese lugar, ¿sí? Nuevamente, sin despreciarlos, porque seguramente han sido canales de bendición en algún aspecto, pero digo, es muy fuerte esto. Vamos al siguiente versículo que nos daba la lección. Te voy a pedir ahí, Carlos, si lo querés leer y comentar, que yo sé que te va a gustar este también. Sí, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? Y leemos en Jeremías 11, versículos del 6 al 10. Dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y protestando y diciendo, oíd mi voz, pero no obedecieron ni inclinaron su oído. Antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, caeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Tremendo, ¿no? Y aquí hay demasiada tela para cortar. Sin embargo, nos concentramos en que el pueblo no obedeció, no quiso oír, ¿verdad? Que fue lo que se le pidió, lo único que se le pidió fue que escuchara y que guardara, que atesorara, pero ellos no obedecieron, no inclinaron su oído, antes se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Y ese punto es muy importante porque lo que ocurre con nosotros, como mencionamos hace un momento, naturalmente cuando rechazamos la palabra, es formar un Dios conforme a mi propio corazón, a mi propio gusto, a mi propia naturaleza pecaminosa, y es un ídolo, es un ídolo. Estoy teniendo una imagen, miren que la palabra imaginación está conectada con imagen y el mandamiento también dice no te harás imagen. Entonces cuando nosotros tenemos en nuestra imaginación un concepto de un Dios distinto al que realmente es, estamos quebrantando no solamente el primero de tener un Dios ajeno, sino que también estamos haciendo una imagen falsa de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios, sino Cristo? O sea, digo, cuando lo queremos hacer es porque no estamos buscando la verdadera imagen. ¿Quién lo está revelando? Y Cristo es la palabra. O sea, Cristo es la palabra viviente. Entonces, pues, al rechazar la palabra, se rechaza la imagen verdadera y se reemplaza por una imagen falsa, por un Dios falso. Entonces, me llama la atención. ajá. Sí, perdón, Carlos. No, adelante, yo sigo por otro lado. Sí, que se hace énfasis en que se volvieron hacia las maldades de sus primeros padres, que el pecado fue lo mismo, no querer escuchar, y es descrito como una maldad. Y la consecuencia de no querer escuchar es irse tras dioses ajenos. A mí me llamó la atención cómo también en esa misma seguidilla y en la secuencia de pasajes que recomendaba esta pregunta, estaba el versículo 9 y lo digo porque estuve involucrado mucho en temas que tienen que ver con conspiraciones y demás, y es importante poder ver esto a la luz del pacto, ¿sí? Cuando nosotros no escuchamos su voz, cuando no inclinamos nuestro oído para ver lo que dice su palabra, es muy fácil desviarse
para cualquier tipo de cuestiones que no tienen sustento, ¿sí? Y que incluso pueden parecer verosímiles, ¿sí? Pero que nos están haciendo perder el tiempo. No quiero dar ejemplos puntuales, cada uno conoce de qué conspiraciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el mundo, las élites, y hay cosas que sí, va por acá, por allá, pero fíjense lo que dice el versículo 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Y ahí me gustaría que ustedes puedan ver después Isaías capítulo 8, ¿sí? Creo que es del verso 10 o 12 en adelante hasta el conocido, hasta el 20, que dice la ley del testimonio, si no fuere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y hablan también de que el pueblo llamaba conspiración a cosas que no eran conspiración. Y le dice, no les tengan miedo. Acá hay una conexión, y me gustó mucho, entre estas cuestiones de las cuales la gente hoy en día se está desviando constantemente de los asuntos centrales, porque como diría mi hermano Roberto, es la adrenalina, ¿no? La inyección de sobredosis que constantemente la gente está consumiendo en cuanto al consumo de información, de las profecías, para poder mantener activa una espiritualidad que en realidad lo único que está haciendo es volvernos hacia lo que es, dice, lo que decía Carlos, la imaginación de nuestro corazón. Pensaba en Levítico 26, ¿sí? La consecuencia de la desobediencia, vas a correr y no ver quién te persiga. a este punto pensaba de conspiraciones. Perdón, Carlos, que fui No, para ese tremendo. lado. Está bueno. Y me viene a la mente, o sea, Jeremías es contemporáneo de Ezequiel. Y, Ah, y entonces me viene Ezequiel a la mente lo que ocurría en el templo, ¿no? Y qué tenía que ver con idolatría. O sea, esta conspiración es que del liderazgo se vaya tras otro Dios, que a una se junten en contra de Jehová y en contra de su ungido, como dice el Salmo 2, y quieran quitarse las cuerdas, que son cuerdas de amor, como dice el profeta Osea, las cuerdas de Dios son cuerdas de amor, y se vayan tras otros dioses. Eh, Eso sí es considerado una conspiración. No hay que estar como bien mencionas, con estar obsesionados con el miedo de lo que estén tramando por hacernos. Sin embargo, sí hay una conspiración y tiene que ver con un esfuerzo en conjunto por tener otros dioses, ¿no? Por enseñar otros dioses y por... Discúlpame. Salmos 2, cortar las Sí, cuerdas, vos la de las cuerdas de cortar las amor. cuerdas, sí. Estaba pensando esa. Sí, no, totalmente, sí, cortar las cuerdas de amor, exacto. Se, la conspiración verdadera es que la Biblia menciona, y en este contexto es triste, que es prácticamente los líderes del pueblo y prácticamente todo a una, por eso le llaman conspiración también, porque es la unión prácticamente de los líderes con el pueblo, rechazando por completo las amonestaciones de Dios, que vez tras vez por medio de diferentes profetas, en este caso Jeremías, estaba tratando de hablarles para que recapacitaran, pero endurecen su corazón y simplemente no quieren escuchar. Y entonces se van abiertamente en idolatría y se adoran al sol, se postran al sol. O sea, la consecuencia finalmente es como aparece en Ezequiel, que aparecen los ancianos adorando al sol, ¿no? Oh, esto lo digo yo y lo digo porque lo he pasado, ¿sí? No es por señalar a alguien, lo digo porque a mí me ha pasado y veo esto reflejado. O sea, cuando no estuve en ese camino es como que me interesaba esto. Y es hasta que volvemos a este amor, o hasta que volvemos a entender todas estas cuestiones que realmente, wow, Padre, gracias por haber sacado las tinieblas y haberme hecho entender realmente lo que dice Carlos. ¿Para dónde va la cosa? ¿Cuál es el verdadero interés, ¿no? Y la temática, perdóname, Leandro, y la temática de esta lección de los pactos es crucial. Es crucial para uno experimentar ese, ese remover del velo, ¿no? Ese descorrer del velo. El tema de los pactos es crucial y vamos a seguir viendo por qué no en Está el resto de la buenísimo. lección. Está buenísimo, mi hermano.
Pregunta 3, nos daba el último pasaje, Jeremías 7, 23 al 26, y dice, mas esto les mandé diciendo, obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien. Éxodo 19, 5 al 6. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Bueno, varias cosas para comentar acá. Una creo que es, bueno, la repetición de lo que ya veníamos mencionando en los dos pasajes anteriores, las consecuencias de no escuchar, es ir para sus consejos, ir para la dureza de su corazón, pero algo que agrega acá, ¿sí? Y que Carlos me lo ha comentado y lo ha comentado varias veces, es esto de ir hacia atrás y no hacia adelante, ¿sí? En cuanto al tema de lo que ellos practicaban en Egipto y de toda la adoración y las cosas aprendidas durante la esclavitud, particularmente dejar de ser siervos en el plan de Dios para ser hijos, ¿sí? Y era volver a ser siervos. Vivía mejor en Egipto, me alimentaban mejor, un problema, la verdad, de memoria que habrán tenido en su momento, confundidos en el desierto, pero ellos sentían que estaban mejor siendo siervos, siendo esclavos, que siendo hijos, y el propósito de Dios era enviar, y les enviaba profetas, enviarles siervos, y los enviaba de madrugada. Se ve que estaban dormidos, se ve que perdón, Carlos, pero hoy en día los videos y todo surge mejor a la noche, la gente está más tranquila. Hoy vemos que alguien predica de mañana y ya no está tan bueno, pero Dios tenía ese plan, ¿no? De madrugada enviar y lo hacía cada día. Y yo digo, no es como el Salmo 5, ¿no? Que se despertaba cada mañana, dice David, para acercarse a él. Y bueno, y la respuesta es siempre la misma: no me escucharon, no inclinaron su oído, hicieron peor que sus padres. Carlos, contame, ¿qué más se puede exprimir de este versículo? ¿Qué más se puede sacar? A mí me llama la atención que dice que cuando dice que no escucharon, en el versículo 24, no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, y luego dice que fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Desde cuándo? Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Siempre fueron casa rebelde, siempre resistieron la voz. Y ahorita, hace un rato charlaba con un amigo y le decía, hablándole de la experiencia del pueblo de Dios, y comparándola muchas veces con nuestra experiencia del pueblo de Dios hoy en día, le hice esta pregunta, viendo la historia del pueblo de Israel en la Biblia, ¿vivieron más tiempo en apostasía o más tiempo en fidelidad? Y la respuesta automática fue en apostasía. Y Dios, y ahí sale a relucir la misericordia de Dios, porque ellos no habían mérito en absoluto. Sí, lo sostuvo aún en su rebeldía. Y vemos la misericordia de Dios enviándole profetas, madrugando cada día, Dios buscando para que ellos se tornen de su rebeldía. Y desde que se concertó el pacto en el Sinaí, que fue el pacto basado en promesas de los hombres y no en las promesas de Dios, el viejo pacto, desde que se concertó ese pacto hasta los tiempos de Jeremías, estamos hablando casi 1000 años, ¿no? Desde que por lo menos uno, sí, cerca de 1000 años, o sea, 900 o más, o sea, cerca de 1000 años. Dios está siempre enviando personas para que lo amonesten, para que le adviertan, para que lo hagan volverse a Dios, etcétera. En todos los periodos lo vemos que lo hizo por medio de Moisés, lo hizo por medio de Josué, lo hizo por medio de los jueces,
lo hace por medio de profetas que se levantaron a apelar en el periodo de los reyes. Sin embargo, no me escucharon ni inclinaron su oído, es la conclusión. Antes, en cambio, endurecieron dice su cerviz, ¿verdad? Que es su cabeza, que es su corazón, que realmente es no querer escuchar, no querer considerar, un rechazo total a la palabra de Dios. Y así que vemos cómo siempre repudio a la palabra, disgusto por la palabra, menosprecio de la palabra, es un menosprecio a Dios, termina en idolatría y siempre es rechazo del único canal o el medio por el cual Dios puede mantenernos sin pecar o guardarnos sin caída, como dice allá en Judas 24 y 25. La verdad que esta visión nos ayuda y le da sentido y le da color a muchas historias del Antiguo Testamento cuando uno las empieza a ver a la luz de este pacto y a la luz también de lo que el pueblo de Dios, ¿sí? Realizó. No escuchó la voz de Dios y siguió, caminó en sus consejos, fue para atrás. Y está bueno plantear esto que mencionás, de que Dios lo sostuvo. Todo ese tiempo Dios lo sostuvo, se afligió. Ellos hicieron todo lo contrario y sin embargo el Señor estuvo ahí acompañándolos. Está bueno, no es el tema de esta lección, vamos a desviarlo para otro lado, pero está bueno para tenerlo ahí. Sí, es un elemento para considerarlo. Y para aplicarlo también en nuestro trato hoy. Totalmente. Porque a veces vemos que la iglesia se comporta de una forma y somos rápidos en destituirlos. Nosotros los destituimos como pueblo de Dios. Pero si Dios fue tan paciente con Israel, ¿por qué no lo va a hacer con el Israel actual? Lo está mencionando en términos de iglesia. Pensemos en todos los aspectos, ¿no? Sí. Digo, como sociedad hasta como familia. Uh-huh. El modelo divino. Por si alguno no presta atención y quiere leer un poquito más acerca de ese tema, El modelo divino de Adrian Evans, librazo, ¿sí? Gran libro. Recomendaciones, además de la que di. ¿Cuál es la recomendación dice que nos advierte Pablo respecto de la historia de Israel? ¿Qué le sucedió y por qué? ¿Sí? Hebreos 3, 12 al 15, en realidad era Hebreos 7, pero bueno, no sabía cómo recortarlo, Carlos, perdón que voy a leer varios pasajes, pues están buenos todos. Da como una primera parte acá que dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque si somos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, y acá nos da el caso para poder comparar cómo en la provocación, ¿sí? Que son los versículos que ahora le voy a pedir a Carlos que pueda leer, pero hasta acá, obviamente el 7 ya venía hablando acerca de este tema. Pablo nos aconseja, ¿sí? Nos dice, miren, les voy a hablar de algo importante, les vengo hablando de algo importante, porque esta historia no fue hecha para que quede grabada en los libros y veamos qué malos eran ellos y que nosotros somos buenos, sino porque lo mismo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros si nuestro corazón está inclinado de la misma manera que la de ellos, que si leemos la Escritura la leemos sin fe, que si nuestro corazón alberga maldad, alberga incredulidad, nuestro oído tiene todavía aversión hacia la palabra, ¿sí? Y me gustan algunas expresiones que están en este pasaje, en particular la que está esta que dice, el 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Primero, ¿no? El llamado a estimularnos, a exhortarnos, a darnos fuerza, porque es un mensaje presente para ahora. Y lo segundo, para que ninguno de vosotros se endurezca, y lo aclara, por el engaño del pecado. No es Dios el que está endureciendo nuestros corazones. No es Dios el que endureció el corazón del faraón. Aunque uno podría
leerlo y entenderlo de esa manera, hay evidencias suficientes también en Éxodo para encontrar de que es el faraón el que iba endureciendo al negar las evidencias del llamado de Dios de liberar a su pueblo, de que deje libre a su pueblo, no solamente por el pueblo, también por Egipto, porque no quería que caigan plagas también a ellos. Y nosotros está este problema, ¿sí? De poder entender que nosotros somos los que nos estamos produciendo un gran mal al no ir y al rechazar. Carlos, si querés comentar ahí y pasamos. Rapidito. Dale. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, como bien mencionaste, es lo que nos endurece el corazón. Y esto también lo habla Pablo en Romanos 7, cuando dice que, creo que el versículo 11, sí que dice, porque el pecado a habida ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Entonces, el pecado te engaña y entonces el mandamiento que es santo, justo y bueno, que es para vida, nos resulta para muerte porque sentimos que estamos condenados porque el pecado te engaña y te hace sentir una culpa tan grande que no puedes seguir, no puedes tolerar aquello que era promesa, que era santo, justo y bueno. Para mí, con un corazón pecaminoso, viene a ser muerte. Entonces ellos, para no experimentar esa muerte, que era lo que veníamos hablando hace un rato, endurecen más su corazón para no oír, para no escuchar, y el resultado es dejar la palabra fuera. La misma palabra que viene a ti te convence de pecado, ¿verdad? Cuando llega el Espíritu, lo primero que hace es convencer de pecado. Cuando llega la palabra, que es espíritu y es vida, lo primero que hace es convencer de pecado. Y si nosotros bloqueamos ahí la obra y no queremos aceptar esa convicción de pecado, no queremos aceptar ese ministerio de muerte, no queremos aceptar ese ministerio de condenación, en ese sentido, Confundimos. cuando se nos revela la maldad de nuestro corazón pecaminoso, entonces cortamos la justificación que viene después, porque te convence de justicia, de pecado, de justicia. De pecado, de justicia. Y de juicio, ¿no? Entonces no permitimos a Dios poder hacer la obra en nosotros de justificarnos, de santificarnos, y permanecemos en nuestro pecado. Permanecemos en nuestro pecado. Es Y muy vamos a claro. continuar. Es muy claro, cuando uno lo empieza a ver así es muy claro. Vamos a leer los pasajes que seguían, Carlos. Sí. Hechos 3, del 16 a Hechos 4:2. Sí. Dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con quienes estuvo enojado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no creyeron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Tremendo. Algo que quiero resaltar aquí, versículo 17 dice, mas con quienes estuvo enojado, la palabra ahí enojado en la King James dice entristecido. Qué interesante. Qué diferente. Qué diferente. Sí, Fuerte. entristecido. Sí. Entonces es bien diferente, ¿no? Que la Reina Valera diga enojado. Algunas versiones en castellano puede ser que lo traduzcan así porque tienen también la King James muchas veces como referencia. Y hace más sentido porque Dios va a estar enojado con gente que se murió. No hace tanto sentido como estar entristecido por aquellos que perecieron por haber rechazado la promesa y no haber entrado en el reposo. Y dice que cayeron y no entraron a causa de incredulidad. Y luego explica cómo se manifestó esto. Dice que oyeron la palabra, pero la palabra no les aprovechó porque la oyeron al no mezclar con fe. Es decir, no la atesoraron, no la recibieron para sí, la dejaron fuera. La dejaron fuera. La fe es lo que recibe la palabra y la lleva al corazón, al centro de comando de nuestra vida, ¿verdad? Al trono de nuestra vida. En la Biblia, el corazón es dicho muchas veces como el centro de.
¿verdad? Y cuando se habla del corazón del hombre, estamos hablando del trono de nuestro ser. Y cuando dejamos la palabra fuera, al no mezclarla con fe, entonces esa palabra no va a tener el fruto que Dios quiere que tenga en cada uno de nosotros. Y por eso es que dice Hebreos también capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe dejamos la palabra fuera y perecemos y caemos en el desierto, y a Dios no le agrada eso, sino que le entristece. Yo me quedo totalmente, Carlos. Yo me quedo ahí con este punto final. Hay dos cosas a mí que me llamaron la atención. Una que tiene que ver con el tema del evangelio que se les predicó a ellos como a nosotros. Y hay una mirada dispensacionalista que se quiebra totalmente. Esto de que no es que hay dos evangelios, una manera de vivir antes de Cristo, una manera de vivir después de Cristo, es el mismo evangelio, la diferencia está en la fe. Y el otro punto, el 19, que dice que no pudieron entrar, no a causa de que Dios no quería, no es la voluntad de Dios, sino que el tema siempre parte de nuestra responsabilidad, como bien lo estabas mencionando, es a causa de la incredulidad de ellos. Y coloca el tema, nos tira la plata a nosotros, ¿sí? O sea, Dios está entristecido. Él quiere que creamos. Nos da su palabra para que creamos. No le puso una prueba 4000 años antes de Cristo a la gente para ver cómo se salvaba esa gente y después a nosotros nos da de otra manera. A todos se les da de la misma manera. Eh, Nada, vamos a seguir leyendo y viendo qué es lo que nos presenta esta lección respecto al tema de la fe y al tema de lo que hoy nos está proponiendo el Señor. En la pregunta 5, y ya nos queda, creo que estamos 40 minutos y no hemos terminado la lección, vamos a ver cómo le metemos un poco de velocidad. ¿Qué es la fe? Según Jesús, ¿en qué consiste específicamente la fe? De acuerdo a la historia del centurión. Y si te parece, los mencionamos, que sea el versículo 1 de Hebreos 11, dice que la fe, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, y la historia del centurión, de Mateo 8, 5 al 10, hay algunos puntos que me gustan mucho. Jesús hablando de este centurión diciendo, yo iré y le sanaré. ¿Sí? Yo sé que ustedes, los paganos, y yo sé también que ustedes, los hebreos, necesitan que aparezca el Moisés porque no quieren escuchar a Dios. Pero no es porque Jesús lo pensaba así de esa manera, sino porque esa generación que al final dice, en Israel no ha hallado tanta fe, ese Israel todavía seguía arrastrando esos vestigios de necesitamos lo visible, necesitamos esa persona que venga y nos hable y nos sane, cosas concretas. Y este centurión Demanda muestra señal. totalmente, demanda señal, totalmente. Y es 1 Corintios 1, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo. Sí, y Jesús lo repitió varias veces. Mm. Jesús lo repitió varias veces diciendo que el pueblo demandaba señal, pero no se les daría otra señal que la del profeta Jonás. Entonces vemos cómo, pero no fue esa solamente, o sea, Jesús dio señales Dice usted, toda la no, vida y por haber, o saben sea, reconocer las señales de los tiempos, pero no saben reconocer. Bueno, él era la gran señal. Eh, el centurión le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y lo presenta de una manera tan sencilla, tan práctica, ¿sí? Le dice, ve y va, a otro ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Digo, la palabra del centurión hacía que el otro actuara, que el otro hiciera, que el otro se moviera, que se impulsara. Así, la palabra de Cristo, Él la pronuncia y hace que eso sea una palabra creadora, dice Wagoner, y me quedo eso en la cabeza. No está ahora para leer el texto completo, pero está muy bueno tener presente que esto también eran discusiones de hace 120, 130 años atrás, y Jesús le dijo, de cierto digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? Esto es la sustancia, es la esencia de cosas que no están, ¿sí? De las cosas que se esperan, es la demostración de lo que no se ve. Son cosas que no hace falta que te las presente porque ya están, ¿sí? Se creó, no hace falta de que aparezca, ya es creadora, ¿sí? Que sea la luz y ya se hizo. Carlos. sí,
Vemos que por la fe se cree que es aquello que no se ve, se acepta que es, aunque no tengamos la prueba todavía, ¿no? Y el caso de Centurión precisamente fue esto, solo di la palabra. Él creía que la palabra, con tan solo decirse, ya iba a ocurrir si daba la palabra. Y Dios nos ha dado su palabra en cuanto a tantas cosas, y cómo nos cuesta creerla, ¿no? Cómo nos cuesta creer lo que Él ha dicho y que lo ha respaldado siempre, ¿no? Siempre que él ha prometido algo, lo ha cumplido. ¿Por qué para las cosas espirituales que Él promete hacer en nosotros, o las cosas futuras, muchas veces dudamos, ¿no? Ya en su promesa ya está el cumplimiento incluido. Y está de nuestra parte, o sea, el recibir esa palabra, esa promesa, como algo real, no como algo imaginario, sino como algo real que yo me puedo, o sea, lo puedo tomar o lo puedo dejar. Hay analogías, no sé si recuerdas la analogía de este joven que se le dan se le otorgan unas llaves de un auto, y él no cree que es cierto, no cree que es cierto, y el auto estuvo estacionado siempre esperando porque él tomara las llaves y fuera suyo, y muchos años después que se da cuenta que rechazó un regalo de esa magnitud. Así pasa de forma similar, ¿verdad? No es un ejemplo perfecto, pero pasa de forma similar con las promesas de Dios y con su palabra. Por la fe creemos que, aunque no lo estemos viendo, creemos que es, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esa fue la fe que tuvo este centurión. Él sabía que si Jesús lo decía, ocurriría. Y tomó su palabra como cierta tan pronto. Jesús se sorprendió, ¿verdad? Se admiró de la fe de este hombre y dijo que en Israel no había hallado tanta fe. Vamos entonces a pasar con el siguiente pasaje, Carlos, ¿te parece? Vamos con la pregunta número 6. ¿Por qué acción es la fe? Y dice también, ¿cómo es la secuencia de la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene, entre corchetes, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí le cuento a los hermanos que nos están escuchando que con Carlos nos hemos juntado varias veces esta semana también a corregir y a repasar escuela sabática, y me acuerdo esa corrección. Así que, Carlos, si querés comentarla respecto a esta pregunta, porque sé que por ahí estaba un poquito más digerida de tu parte. Pues parece como una secuencia, yo te lo resumo, ¿sí? La fe viene por el oír, es decir, es como la acción, ¿no? La secuencia. ¿Cómo recibo la fe? Oyendo. Y oigo porque leo la palabra, pero también sé que la fe es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo se entiende esto, Carlos? Sí, es bien interesante lo que trae. Mira, en Hebreos leímos, ¿verdad?, que la fe es creer aquello que todavía no se no. Algunas versiones lo ponen como pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no es creer lo que nos da la gana. O sea, fe no es creer que mañana voy a despertar, abrir la puerta de mi casa y ver en la cochera un Ferrari. Y por más que me lo repita, y por más que lo repita, insista en el pensamiento y diga que tengo fe de que eso es así, y lo declare, como dicen muchos, y lo declare, no por eso va a ocurrir. Porque fe no es creer cualquier cosa. Aquí dice que la fe viene por el oír o cosa. Y dice el oír por la palabra de Dios. Y podríamos conectar el oír aquí por la palabra de Dios, porque Dios tiene que hablar para que oigamos. El oír es lo que Dios pide que nosotros hagamos con su palabra. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, entonces estamos teniendo fe, porque estamos recibiendo entonces la palabra de Dios. Entonces la fe se apropia
de la palabra de Dios como una promesa para mí, como que me lo está diciendo a mí. Esa palabra es para mí, esa palabra un tesoro para mí, esa palabra la quiero para mí, la quiero toda, no quiero parte, no, la quiero toda. Entonces, su palabra que es espíritu y es vida, escuchada, atesorada en el corazón, eventualmente va a manifestar los frutos del espíritu. Y la Biblia menciona la fe de distintas formas. Y con esto digo que hay una fe que es la perfecta fe, que es la fe de Jesús. Pero Jesús también habló de la fe como un grano de mostaza. Y también Pablo dice que a todos nos ha sido dada una medida de fe. Y también se nos habla de andar de fe en fe y de gloria en gloria. La fe va en aumento y la fe va en aumento y se va perfeccionando en la medida que yo más recibo de la palabra, más recibo del Espíritu y más recibo el fruto del Espíritu y más se manifiesta el fruto del Espíritu y de esa manera la fe comienza a crecer hasta ser la fe de Jesús, hasta llegar a ser la fe de Jesús que me va a capacitar o me va a hacer vivir como Cristo vivió, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es esa fe de Jesús perfeccionada en mi vida, en la tuya, en la de todos los hermanos que reciban la palabra y la atesoren día tras día, va a ser la característica peculiar del tiempo del fin, ¿verdad? Cuando se nos habla de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús también la guardan. Y dice que la guardan porque también es un don, porque vino por medio de recibir la palabra y de recibir el Espíritu. Está muy bueno. Sé que hay algunos que van a decir acá, esto es un trabalengua enorme, ¿sí? Porque se puede llegar a entender así. Hay muchos que por ahí no pueden dimensionar este asunto. Es que hicimos demasiadas conexiones de demasiados textos distintos, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué diferencia hay entre algo que uno puede obtener a entender, como dice, por ejemplo, la siguiente pregunta? Porque hiciste la conexión ahí que me gustó y que está en los siguientes pasajes, digo, como para no desconectarlo, esto de recibir la fe de Jesús, de que Jesús es el autor y consumador de la fe, de que recibimos la fe que es en Jesús. Digo, ¿cómo conectamos esto con lo anterior? Y hay una cuestión esto del desempeño, de querer alcanzar algo, de que yo escucho y que tengo que estudiar para obtener fe, a lo que planteaste, Carlos. ¿Podrás nuevamente yo sé que ya lo dijiste, Carlos, pero hay algo ahí que me parece que es vital y que es importante poder descartar en cuanto a lo que hemos aprendido, ¿sí? Bajo el antiguo pacto o el antiguo entendimiento, y poder entender qué es lo que nos está presentando el Señor, que es maravilloso, ¿sí? Sí. Esto de... Sí, mira, acá en Puerto Rico nosotros decimos, lo voy a decir en arroz con habichuela. Que habichuelas son porotos, ¿no? Bien claro. Sí, porque eso es lo que comemos todo el mundo y es lo que conoce todo el mundo acá. Mira, Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él es el que la creó y el que la perfeccionó y el que la perfecciona, ¿no? El que la desarrolló y la manifestó de forma perfecta. En el versículo de Hechos, en el capítulo 26, ahí habla Jesús, está hablando porque está hablando Pablo lo que Jesús le habló a Pablo, ¿no? Y dice, para que reciban por la fe que es en mí o que está en mí, la fe que está en mí, la fe la que yo tengo, para que reciban por la fe que yo tengo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el autor de la fe, que es Cristo, y consumador de la fe, tienen una fe en Él. Y cuando nosotros recibimos la palabra y recibimos a Cristo, recibimos su fe. Y ya no más la mía, sino la de Él. Pero en la medida que yo recibo más la palabra y recibo más de su espíritu y recibo más de su presencia en mi vida y le entrego más el control cada vez más de mi vida, esa fe se sigue recibiendo en proporción a la palabra que voy recibiendo
y en proporción al Espíritu de Cristo que voy recibiendo, hasta que eventualmente tengo la fe de Jesús. O sea, mi fe es la de Jesús. No es fe como la de Jesús, no es una más fe claro que parecida a la canten de la... Jesús, es la fe de Jesús. Porque permito a Cristo, completamente a Cristo, morar en mi vida y ejercer su perfecta fe. No es solamente la fe en, es la fe de. Y esto Por eso él está dice, bueno. la fe que es en mí, la fe que es en mí, ahí hay un modelo divino que no vamos a entrar en detalle, porque primero le creemos a Él para luego tener la fe de Él. O sea, primero creemos en Jesús y en sus palabras, la recibimos, pero esa fe se va perfeccionando hasta llegar a ser la fe de Jesús, que vive de toda palabra que sale de la boca del Padre. Primero creemos lo que Jesús nos dice acerca de Dios, creemos esa revelación, creemos en Jesús como el enviado de Dios, y esa revelación que Cristo nos da va desarrollando la fe de Jesús, que nos va a permitir eventualmente querer vivir también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero es distinta la fe en Jesús de la fe de Jesús. De La fe de Jesús. Jesús es la perfecta, es la que es consumada, acabada, completa, y es la que se forma en el cristiano cuando le permitimos a Cristo vivir plenamente su vida en nosotros. Cerremos el programa. No. Gracias, Carlos. La verdad, tremendo, tremendo. Y gloria a Dios también por esta explicación. Vamos a avanzar un poquito más porque nos vamos a seguir centrando en este punto. En la pregunta número 8, ¿cómo recibimos la fe? Y tenemos que dar algo para recibirla. Bueno, un poco estábamos abonando sobre esta idea. El hermano Carlos estaba hablando acerca de este punto. En Gálatas 5:22, cuando el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es, y menciona amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, lo menciona como fruto del Espíritu, ¿sí? Digo, hay que sacar, cuando dice cómo recibimos la fe, tenemos que dar algo para recibirla, es un fruto del Espíritu, no es algo que yo puedo cultivar de forma independiente de Dios, algo que se puede generar en mí y ya sería mi fe, y me salvaría de mi fe, no la de Jesús. Y en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no dice de la fe, no dice de mi fe, dice por medio de la fe, y es por gracia, por medio de la fe. Digo, conexión a gracia con fe, no sé si está bien esa conexión, si estamos viendo lo mismo, Carlos, no digo si está bien el pasaje, pero digo, conecta, somos salvos por gracia, gratuitamente, por medio de la fe, es un don, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, la fe es un regalo que viene de Dios, y no tenemos que dar nada, cuando es un regalo, yo no sé cuántos dan algo por un regalo, cuántos pagaron algo por un regalo, la Biblia nos presenta en esos términos, así de sencillo, ¿sí? Es algo que Dios nos da y es la de Jesús, ¿sí? Y como dice Carlos, es algo que se va, vamos creciendo, ¿no? De fe en fe y esto hasta que es perfeccionada, ¿no? La prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no dice? Y hace que su obra sea perfecta. Bueno, vamos a hacer un poquito más, porque ya hemos detenido sobre este punto bastante. Pregunta 9, Carlos, no sé si querés comentar ahí. Sí, por medio de que recibimos la justicia de Dios, dice Romanos 3:22, la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Así que la justicia de Dios se recibe por la fe de Jesucristo. Es interesante este detalle, aunque no, hablamos de Cristo y su justicia, la Biblia no habla de la justicia de Cristo así directamente, la Biblia habla de la justicia de Dios. Lo que pasa es que Cristo se apropia de la justicia de Dios. La justicia de Dios la hace su justicia por medio de la fe. Cristo es el justo que vive por la fe. Y todo aquel que recibe a Cristo recibe la justicia por la fe, porque por medio de la fe se apropia de toda palabra que sale de la boca de Dios y de la justicia de Dios. Así que por eso dice aquí que es para todos los que creen. Entonces, viste que dice, perdón, sí, ¿no? Que conecta ahí que esa justicia de Dios es para todos los que creen, es decir, para todos los que tienen fe. No es lo que creen cualquier cosa, es para todos los que creen en la palabra de Dios, para todos los que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa justicia la reciben porque se rechaza la justicia propia para recibir la de Dios, porque no se puede afirmar ambas.
o yo me hago justo y condeno a Dios, o, o, o que Dios sea justo y todo hombre mentiroso. O sea, no se puede las dos cosas. No se puede afirmar las dos cosas. Yo rechazo todos mis conceptos de justicia y recibo por la fe y por la dependencia de toda palabra que sale de la boca de Dios, recibo la justicia que es de Dios, o me aferro a mis conceptos de justicia y rechazo la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia que predicaba Jesús en Salmo 40? Bueno, pregunta para los hermanos que estuvieron en la escuela sabática la semana pasada. Salmo 40, 9 y 10, que él dice que él no se cayó de la congregación, él predicó la justicia. Bueno, Si digo, la salvación, tu salvación y tu misericordia he y tu declarado, verdad. ¿verdad? Y tu verdad fue declarado, ¿verdad? Como la justicia de Dios en grande asamblea. Ujú. Así que bueno, digo como para pensar lo que presentó el hermano Carlos. Y Carlos, en la pregunta 10 me tomé el atrevimiento de armar un cuadro, ¿sí? Exponiendo lo que preguntaba el hermano Daniel en la escuela sabática, esto de describe en base a lo visto hasta aquí la relación entre la palabra de Dios y la fe. Y puede ser que haya aspectos que pueden estar bien o mal, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo, vamos a ir reaccionando juntos a ver si está bien escrito y si no, lo reformamos juntos, ¿sí? Y que los hermanos también ahí en el chat nos comenten qué fue lo que escribieron, ¿sí? O sea, hasta ahora lo que vimos, palabra y fe. ¿Qué relación hay? Punto número 1, es creadora, ¿sí? Porque en la historia de Jesús, él hablaba y es una acción creadora, transforma. Y la fe es la sustancia, ¿sí? Pero sobre todo la demostración de lo que no se ve. Entonces, se dice algo y se menciona algo que no está, pero que es, ¿sí? Entonces, el primer punto es creadora. Lo menciono todo, Carlos, y después ahí te pido para que comentes. Conduce a la fe, la palabra conduce a la fe, ¿sí? La fe por el oír y el oír por la palabra, ¿sí? Y la fe proviene de esa palabra. Hay una conexión entre una y la otra. La palabra es Jesús y Jesús es el autor de la fe, así que hay una conexión también ahí. eh, y, y, eh, y la fe es de Jesús, ¿sí? Así que hay una conexión aún más íntima en este punto. La palabra es espíritu y vida, Juan 6:63, que no estaba en la lección, pero lo sumaba. Y la fe es un fruto del espíritu. ¿Sí? Es el resultado de esa palabra o es el resultado de ese fruto, ¿no? De que nos da el espíritu. Carlos. Sí. ¿Qué, qué? Tengo la mente corriendo de aquí para allá en todas direcciones. Está Acerca bien de este bueno. y otros puntos. Sí, Y no, no solo esto, y si otra cosa se te ocurrió. sí, no, está bien bueno específicamente el tener presente que Cristo es la palabra, ¿no? Cuando tenemos presente que Cristo es la palabra, pero también tenemos presente que Cristo es el Espíritu. Yo sé que no es la temática de esta lección, pero lo dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. El Señor es el Espíritu. ¿Qué Señor? El Señor que descorre el velo. ¿Quién es ese Señor? Al que nos convertimos, que es a Cristo. O sea, todo eso nos lo presenta el 2 Corintios capítulo 3. Y el Señor Jesucristo es el Espíritu. Él es la palabra. La fe es de Cristo. La fe proviene de la palabra y también es un fruto del Espíritu. Entonces ahí vemos una conexión donde se está reiterando lo mismo de dos formas distintas. Y me vino un pensamiento que puede ser que suene un poco especulativo, pero si uno lo desarrolla y le da pensamiento, se da cuenta que hay sustento, posible sustento en la Biblia, y es que, ¿cómo Cristo es el autor de la fe? O sea, nos hacemos la pregunta, ¿cómo Cristo es el autor de la fe? ¿Cómo Él es el que se la inventó? Antes de Él no existía la fe. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su preexistencia eterna, no estamos hablando de cuando se encarnó aquí en la tierra. Él es el autor de la fe. Desde que existe la fe es porque existió primero en Él. Ahora, esa fe, ¿cómo vino a Cristo? ¿Cómo surgió esa fe en Cristo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es las palabras más remotas que encontramos en la Biblia que Dios le dijo a su hijo? Tú eres mi hijo amado. O le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Verdad? Eso es el punto más lejano de alguna palabra o promesa
en esa palabra que Dios habló, vino contenido la posibilidad de creer, o sea, todo en esencia lo que es la fe, o sea, cuando Dios nos da su palabra, nos da también la posibilidad o la capacidad para aceptarla y creerla, ¿no? Entonces, Cristo, ¿qué dice? Si Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, pues Él es el amén porque a todo lo que Dios le dice, Él dice amén, así sea. Dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Entonces, Cristo, como autor de la fe, como el amén, le dice a su padre cuando le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y le dijo sí y amén. Y entonces se convierte en el autor de la fe porque él recibió la palabra y esa palabra contenía los elementos necesarios para que él creyera que esa palabra era cierta y era verdad, y él la abrazó. Y él la abrazó, y sabemos que Dios es amor, y el amor que Dios es ágape, y ese ágape es descrito en 1 Corintios 13 con un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El elemento fe también existe de alguna forma, de forma invisible en Dios, pero no viene a manifestarse hasta que se manifiesta en Cristo, cuando el Padre le habla y él recibe esas palabras con un sí y un amén. Así que realmente la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y eventualmente la fe sale de la palabra. Así que la palabra contiene, sí, la palabra en sí misma contiene lo necesario para que nosotros la creamos. Cuando Dios habló en el Sinaí, los 10 mandamientos, en esos 10 mandamientos también estaba la fe siendo dada junto con esa promesa y esas palabras para que ellos la recibieran. Sin embargo, cerraron la puerta de su corazón. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Cuando nosotros se nos dicen hermosas promesas, nosotros a veces nos cuesta creerlas, nos parecen demasiado bonitas para ser ciertas, o pensamos que nosotros no somos merecedores de eso. Decimos, sí, Leandro capaz que sí, pero yo, Carlos, no. O sea, sí, a lo mejor a Roberto, a lo mejor a Daniel, a lo mejor a cualquier otro hermano, sí, esa promesa le sirve, pero es que donde yo estoy, eso no es para mí. Y ahí que estamos resistiendo y estamos cerrando la puerta de nuestro corazón a la palabra, que si la recibimos si entendemos que es para nosotros y que nos la está hablando Dios directamente a nosotros como sus hijos amados, esa palabra en sí misma viene con la fe necesaria para yo creerla, atesorarla, guardarla, y eventualmente me aferro a ella, o sea, me aferro a esa palabra con todo, y se da todo el proceso que describimos hace un rato, de crecer de fe en fe, ¿no? La verdad, comparto 100%, Carlos, esa idea que comentabas al principio, que era un poco, no quiero decir la palabra rara, usaste otra palabra, pero Sí, me dejaste especulativa. especulativa, pero la verdad que está tremendo, y gloria a Dios. Me venía, y vos venías hablando, y me venía, cuando dijiste cuál fue la primera palabra que el padre le dijo al hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, y me venía a la mente zumbando 1 Juan 5:5, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios. Digo, es la fe que hace que también valide mi identidad. Digo, está tremendo esta que estás compartiendo. Y la verdad le doy gloria a Dios, porque realmente va por ahí la cosa. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Nos quedan 15 minutos, ¿sí? Así que, si te parece, Carlos, vamos directo a las citas. Yo sé, mis hermanos, que nos quedaban un par de preguntas más, ¿sí? Que tiene que ver con lo que Dios hace por y en el hombre. Y les recomendamos que puedan leer y puedan charlar y discutir todos estos puntos, porque realmente son preciosos, son maravillosos, y que tiene que ver con realmente el tema del pacto, ¿sí? Pero no queríamos irnos sin dejar algunas citas, algunos testimonios, para que ustedes puedan saborear este tema desde otro lugar. Y quería compartir la primera que aparece en la escuela sabática, que me gustó mucho, por muchas cosas de la vida, pero sobre todo por esto que comentaba Carlos,
que a veces nos olvidamos esa palabra creadora, esa palabra de fe, esa palabra que el Padre le pronunció al Hijo y que nos sigue pronunciando a nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Yo estoy muy alegre de vos. La Sierva de Dios dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 537, párrafo 2, ¿sí? Cuenta la historia o cuenta un testimonio de la sierva hablando de su esposo. Y ella dice, vi que mi esposo se sentiría inclinado a retraerse de hacer esfuerzos de acuerdo con su fe. El temor y la ansiedad con respecto a su propio caso lo han hecho tímido. Mira las apariencias, las sensaciones desagradables de su cuerpo. Cada uno que se calce el zapato, ¿sí? Como mejor le quepan, ¿sí? Pero prestemos atención a esto. El marido miraba sus apariencias, miraba las sensaciones desagradables de su cuerpo y le dice el ángel a Elena, los sentimientos no son lo mismo que la fe. La fe consiste sencillamente en creer en lo que Dios dice. Vi que en el nombre y la fortaleza de Dios, mi esposo debía resistir la enfermedad y por el poder de su voluntad elevarse por encima de sus sentimientos debilitados. Debe afirmar su libertad en el nombre y por la fortaleza del Dios de Israel. Debe cesar de pensar y hablar de sí mismo tanto como pueda. Debiera mantenerse contento y feliz. Y en una época donde se está poniendo en cuestión todo lo que tiene que ver en una sociedad de consumo, donde estamos recibiendo estímulos de todas partes, pero sobre todo en el mundo cristiano, donde constantemente el enemigo nos está interpelando con, si sos hijo de Dios, si sos adventista, si conocés la reforma pro salud, ¿por qué es que ¿no? Y cada uno va a tener, nuevamente, donde más le aprieta el zapato, y está el que se pone en esa condición y está también el que recibe esa palabra. Y yo sé que hay hermano y que hay hermana que ahora me está escuchando y que está pasando por lo mismo, porque cada uno lo sentimos y lo vivimos de distintas maneras, en donde nos retraemos y nos sentimos como un poquito se sentía el hermano Jaime, recibiendo sus achaques, él de sí mismo primeramente, ¿no? Porque se estaba mirando, recibiendo sus achaques, ¿sí? Que nos hacen mirarnos a nosotros, que no hacen que levantemos la mirada, que no entendamos que no es de nuestra fe, de lo que está hablando la Escritura, sino de la fe de Jesús. Y miramos nuestras apariencias, miramos las sensaciones desagradables de nuestro cuerpo, y para todas estas personas que están mirando, yo quería regalarles esta promesa, ¿sí? Si no la leyeron en la escuela sabática, porque es un mensaje de estímulo, de esto que decía el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 3, de exhortación entre hermanos, es hoy, es el momento de escuchar, ¿sí? de no endurecer nuestros corazones, de que la fe consiste sencillamente en creer en lo que Dios dice. ¿Qué dice? Que sos hijo del rey, y que eso es lo más importante, que no te está mirando las apariencias, que no está mirando todas estas cuestiones. Y dice, en el nombre y la fortaleza de Dios, mi esposo debía resistir la enfermedad. Y con esto no quiero quitar mérito, ¿sí? A todos los agentes naturales y a todo lo que realmente hoy el mundo de la ciencia, sobre todo dentro de este movimiento del Padre y el Hijo y del adventismo, la reforma pro salud, se nos ha enseñado, pero hemos perdido esta fe sencilla y clara que está en la palabra y que nos presenta la Escritura. Debemos cesar de pensar y hablar de mí mismo tanto como pueda. Y la expresión final, ser contento y felices, se nos ha quitado la felicidad, se nos ha quitado la posibilidad de estar contentos. Dios lo que quiere es que seamos felices, ¿sí? Me venía a la mente todas estas cuestiones bueno, no me acuerdo del pasaje ahora, ¿sí? Pero que tiene que ver con El leproso, estas... el leproso, Me venía otra idea, pero no... si quieres puedes limpiarme. Quiero, Yo sé quiero. limpio. Él quiere que estemos bien, o sea, Él quiere que estemos contentos, felices, que estemos sanos también, etcétera. Me movilizó esto, Carlos. Por eso en privado le comentaba a Carlos acerca de unas cuestiones y la verdad que agradezco al Padre que
que Dios le haya puesto esta cita al hermano Daniel para colocarla en la número 1 de la lección, porque sé que como a mí me movilizó, seguramente a muchos otros que habrán leído esta cita les habrá tocado. Pasemos, no sé si Carlos quiere decir algo, pasamos a la número 2 por el tiempo, porque sé que tenemos algunas cuestiones para leer. La número 2 está en la educación, es larga la cita, ¿sí? Así que voy a leer algunas cosas subrayadas. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y después dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Esto es la fe, es una definición de diccionario, ¿sí? Confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Yo con esta cita me quedé pensando bastante y entonces continúa diciendo, por eso nos induce, o sea, saber que podemos confiar en Él, es decir, hay una posibilidad de tener una fe que no confía en Dios, hay una posibilidad de una fe que crea que Dios no nos ama, que Dios puede hacer cosas que va a ser en contra de ese amor, ¿sí? Y que no siempre dice cosas en la Biblia para nuestro bien, hace que la siguiente frase no tenga sentido, porque dice, por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. ¿Quién va a confiar en alguien que no quiere tu bien, que no te ama, que no confía en vos, que no te invita a confiar? ¿Quién Por eso el tema de entender cómo es nuestro Dios, no solamente quién es Dios, que es muy importante definir lo que presenta la Escritura, sino sobre todo cómo nuestro Padre hace que esta fe tenga sentido, ¿sí? Lean después la cita completa porque no tiene desperdicio. La siguiente parte, que está en la página 253, párrafo 3, dice, se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Es estar dispuesto. Las condiciones es tener el deseo de escucharlo, de oírle, ¿sí? Y de andar en ese camino. Cualquier don que se nos promete se encuentra en la misma promesa. Recuerdo que hablamos hace un momento. La fe, que es un don, se encuentra en la misma promesa. Tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, pídeme, te daré todo. Todo es tuyo, eres el heredero del universo. Ahí estaba la fe, incluida en la misma promesa, ¿no? Acordarte has del día sábado, del día de reposo. Ahí está la promesa. Ahí está. Y si está la promesa, está también el don de la fe, junto con la promesa, para que creas la promesa. Lo acaba de decir el hermano y estaba al final de la cita, así que realmente hay más para seguir analizando de este capítulo que es precioso de la educación, pero por mi parte, hasta acá. Y Carlos, te voy a dejar con las citas que nos traes en esta noche y me gustaría escuchar y bueno, vamos reaccionando. Y bueno, como no las resalté, todas. Vamos a leerlas y al final las comentamos. Dale. Esto es de Patriarca y Profeta, del capítulo 32, que se llama La Ley y los dos pactos, o La Ley y los pactos, y leemos así, dice, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, comprendieron el Evangelio. Todo esto se resume parte de lo que hemos estado hablando, que a ellos también les fue predicado el Evangelio, a ellos también les fue dada la promesa, fue Cristo mismo el que le dio también el Evangelio y las promesas. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano, no por sus propias obras, sino por medio de Cristo. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Vemos que tuvieron comunión con Cristo. Tuvieron comunión, hablaron con Él cara a cara, algunos de ellos, ¿no? Tremendo privilegio, ¿no? Nos sigue diciendo, Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel,
Y manda que se vea el apéndice en la nota 10. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Interesante que Cristo, o sea, antes de la encarnación, promulga al pueblo los 10 mandamientos y le llama la ley de su Padre. Vemos aquí la enseñanza también en los escritos de Elena White de Cristo como el Hijo de Dios, ¿no? Me gusta la conexión esto de buscaron la salvación por medio del sustituto y garante y Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos. Hay una conexión también entre la ley y el evangelio. No son cosas distintas y ellos ya estaban con la mente puesta en él, ¿no? Es que si nosotros vemos la ley como promesas, vienen siendo parte del evangelio, de las buenas noticias, que Dios hará eso en nosotros. Él se va a encargar de hacerlo en nosotros. Y son las buenas noticias de que Él hará en nosotros todas nuestras obras. Y tendremos paz, como dice el versículo en Isaías, porque tú obrarás en nosotros, o obraste en nosotros todas nuestras obras. Así que ahí se nos dice que entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Vamos a pasar a lo próximo. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Sigue siendo Cristo. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto está en 1 Pedro 1, 10 y 11. Así que dice la hermana White que es Cristo. El Espíritu de Cristo es Cristo, no es otra persona. Y dice, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando hablamos del espíritu de profecía, es lo que Jesús habla, lo que Jesús inspiró con lo que Jesús inspiró a los profetas. Es la voz de Cristo hablando por medio de los profetas. Tremendo, ¿no? Todo esto ha sido Cristo. Y vemos cómo Cristo es sustituto y garante, cómo Cristo es quien hace las promesas, cómo Cristo es quien da la ley, cómo Cristo es quien inspira a los profetas para seguir comunicándose con el ser humano, cómo Cristo es ese eslabón de comunicación que une el cielo con la tierra. Y ahí de vuelta la conexión, ¿no? Testimonio, palabra, espíritu, cómo está todo. Exactamente. Todo exactamente, continuamos. No sé si quieres decir algo más de esto. Hasta ahí estoy bien. No, Sí. que son contundentes esas citas, Carlos, están buenísimas. Varias páginas más adelante. Capítulo. Sí, del mismo capítulo, pero varias páginas más adelante, en la página 342 dice, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, pero ¿aceptada por quién? Me hago esa pregunta, ¿no? ¿No será que nosotros somos los que aceptamos entonces la obediencia de Cristo en nuestro favor? En el sentido de que por fin aceptamos su justicia, porque la obediencia a los mandamientos de justicia, así como el quebrantar los mandamientos de justicia, injusticia, perdón. Así que cuando aceptamos la obediencia a Cristo a nuestro favor, somos nosotros los que la estamos aceptando para que ella tenga un efecto en nosotros. Y vemos que lo que continúa refuerza esto al decir, entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, vemos cómo le llama Cristo, la justicia de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la gracia de Cristo. Al poseer el Espíritu de Cristo, sí, al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ese es el objetivo del nuevo pacto, llegar a grabar la ley de Dios en el corazón, que esta ley sea atesorada como una promesa y una promesa viva, ¿no? Que tiene fruto. Y cuando vivió entre los hombres, dijo, no me ha dejado solo el Padre,
porque yo lo que a él agrada hago siempre. Mira qué interesante es el final de esta cita, Leandro. Dice que por medio del profeta, Cristo dijo, ¿cuándo? Por medio de David. ¿Cuándo David lo dijo? David lo dijo mil años antes de Cristo, aproximadamente. Así que Cristo dijo por medio de David, pero Cristo lo declaró 1000 años antes de Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo le decía al Padre antes de su encarnación: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Sí, Y no es un asunto de su encarnación. no es un asunto limitado a su encarnación, y la próxima línea lo confirma, porque dice, y cuando vivió entre los hombres dijo, o sea, esto lo dijo antes, pero cuando vivió entre los hombres dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que él agrada hago siempre. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la fe de Jesús siempre se ha manifestado de la misma forma, recibiendo las palabras de Dios, queriendo hacer su voluntad. Es como un tema que subí esta semana, que dice hijos o siervos, Del canal, perdón, Carlos, del canal Que Te Conozcan. Sí, en el canal Que Te Conozcan. En el canal Que Te Conozcan en YouTube, habla precisamente de este aspecto, ¿no? Un hijo, un verdadero hijo hace la voluntad de su padre, quiere hacer la voluntad de su padre, vive para hacer la voluntad de su padre porque se place, se deleita en hacer la voluntad de su padre. Porque conoce el amor de su padre y conoce el corazón de su padre, confía en la justicia de su padre, etc. En cambio, ¿verdad? Pues Jesús le dijo a los que lo querían matar, le dijo, vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo. Porque un hijo siempre quiere hacer la voluntad del padre, y la voluntad de quien queramos hacer, ese es quien estamos eligiendo como padre. En este caso, Cristo nos revela en el pasado, nos revela ahora y nos revelará para el futuro, porque se someterá para siempre a su Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15, que Él siempre ha vivido por fe y siempre vivirá por fe. Él es el justo que siempre ha vivido por la fe y nos da a nosotros su fe para que vivamos en la misma justicia de Dios que Él ha vivido siempre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo no dejo de sorprenderme con este tema, Carlos, y uno no deja de seguir aprendiendo. Hace poco el tema de hijo siervo, ¿no? O sea, no deja de seguir aprendiendo y aprendiendo con respecto a ese deseo de nuestro Padre. Está revelando su hijo, y ese es el espíritu que quiere revelar a nosotros, ¿no? Bueno, perdón, me voy a correr mucho. Vamos a seguir con la siguiente cita, Carlos, porque pensaba también en esto de que muchos están queriendo recibir, y no me quiero meter en controversia, el espíritu de un ser que no tiene nadie encima y que no tiene a quién someterse, y Dios nos está dando el espíritu de su hijo, ¿sí? Que es alguien que se somete, que es obediente es un espíritu sumiso, es un espíritu sumiso. Totalmente. Última cita, ¿terminamos? Sí, terminamos. Pensaba que había otra más. Me quedé ¿viste las ganas que uno tiene de seguir y de continuar? Me imagino que con las mismas ganas se quedaron los hermanos que nos estuvieron escuchando hasta acá. Gracias por haberse quedado hasta este momento. Sé que no es un sacrificio para aquellos que les gusta, pero hay quienes están estudiando por primera vez y temas largos es difícil escuchar, así que muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, disfrutar como disfrutamos nosotros acá de esta charla entre amigos, entre hermanos, y vamos a despedirnos teniendo una palabra de oración. Le vamos a pedir a nuestro Padre para que nos dirija y los vamos a estar despidiendo, que el Señor los acompañe en el resto del sábado. Así que aquellos que nos puedan acompañar en reverencia. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, te quiero agradecer por tu inmensa misericordia, por tu gran amor. Te quiero agradecer, Padre, por esta revelación que nos has dejado en tu palabra y sobre todo en tu Hijo. Padre, te damos las gracias porque en tu palabra nos dejaste revelado algo que pronunciaste hace mucho tiempo, ¿sí? Ese amor, ese deseo de venir hacia nosotros, de hablarnos, de declararnos que somos tus hijos y que realmente somos motivos de tu alegría. Gracias, Padre, porque en este sábado nos lo volvés a recordar, y gracias, Padre, por enviar el Espíritu de tu Hijo para hablar contigo como Padre. Ruego que
en cada aquellos que hoy se están acercando para recibir este mensaje y que tienen el deseo de hacer tu voluntad, te puedas revelar también en ellos, Señor, y puedan realmente entender cuál es tu plan, cuáles son tus pensamientos, que son de bien, que tenés el deseo de grabar tu ley en nuestros corazones. Lo único que te ruego, Padre, es que quites este corazón de piedra y nos des ese corazón de carne, que, que podamos realmente hoy escuchar esta exhortación y no endurecer nuestros corazones a este mensaje que nos estás enviando. Señor, nuevamente gracias por esta manifestación de amor que nos has dado en esta noche y ruego especialmente por los hermanos que van a estar compartiendo este mensaje mañana, que también les puedas dar una revelación clara con respecto a lo que está revelado en este mensaje que hemos compartido, Señor, que pueda haber sido claro y concreto, Señor. Gracias, Señor, por todo. Acompaña a mis hermanos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Carlos, buenas noches Buenas noches, y Leandro. bendiciones, mi hermano. Buenas Para noches, mis amigos. hermanos. Dios los bendiga. Bueno, Dios los bendiga.